principales criminales, habrá que tomar una decisión que costará mucho, que será política más que jurídica, para dar algún corte, algún cese. Lo que nosotros tenemos internalizado como experiencia, que en la Argentina los grupos que piden la paz, ¿tá?, los grupos que piden la reconciliación en honor a la paz social, son los grupos que no quieren la investigación. Nosotros decimos que no puede haber paz, y ahí estamos un poco pensando algo bastante anterior, que es un poco la pirámide de Kelsen, que no puede haber paz social si no hay justicia, porque la justicia es la redistribución y la equidad. No sé si por ahí andaba la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Patricio. Ay, se lo han llevado. ¿El micrófono ahí? Hola, bueno, gracias por anunciar la película y quiero reiterarles a todos que hoy día a las 7 de la tarde en el Museo de la Memoria, allí en la hermosa esa ex estación de Rosario Norte, se va a exhibir esta película que es una película profundamente ética, más que una película política, es una película profundamente ética y que tiene que ver precisamente con cómo un juez va tomando conocimiento de una serie de causas y cómo va generando su convicción frente a estos horrores o al mal que tú muy bien has llamado. Gracias por la exposición. Yo creo que, bueno, viniendo de Chile y trabajando en estos temas, siempre estamos muy cercanos o tratando de buscar información de qué es lo que están haciendo, qué es lo que hicieron o cómo les está yendo en estos procesos a nuestros países hermanos. Y sin duda que lo que ustedes han enfrentado es un proceso dificilísimo, ¿no?, de poder revertir toda una legalidad que ya estaba prácticamente sancionada y funcionó durante varios años. En el caso nuestro, bueno, lo pueden ver en la película si van para allá, porque es muy interesante, también es diferente, pero sin duda que los obstáculos más o menos son lo mismo, y fueron esos mismos obstáculos de los cuales tú hablabas, que significó que Pinochet muriera sin ser condenado, aunque murió preso con prisión domiciliaria. Claro. Mi pregunta es una pregunta, yo diría, de una curiosidad particular. En Chile la Iglesia Católica jugó un papel fundamental para poder salvar la vida de mucha gente y sobre todo también para poder salvar la dignidad de muchas personas. Y fue muy significativo también el rol que hasta el día de hoy incluso están jugando con la mantención de los archivos, y fueron esos archivos los que precisamente han hecho posible que hoy día más de 700 perpetradores de las violaciones de los derechos humanos estén bajo procesamiento. Mi pregunta, yo sé que el rol de la Iglesia Católica no fue el mismo aquí durante la dictadura, pero estoy curioso por saber si acaso hay acusados, hay imputados de la Iglesia en estos procesos. Bien, hay un condenado, el capellán del ejército von Berning, fue el único condenado, y es un caso muy paradigmático. Von Berning es un ícono de la bendición de los aviones de los vuelos de la muerte y de el apaciguamiento de las conciencias, en algunos casos, de gente muy joven, pilotos o chicos muy jóvenes que tenían que estar en esas faenas y que trataba de convencerlos. Por supuesto que había terreno fértil para el convencimiento, ¿verdad? Pero trataba de convencerlos que era la palabra de Dios, eran los designios de Dios. En ese sentido, la Iglesia Católica
nosotros tenemos en Santa Fe, enfrente de Santa Fe, cruzando el río Paraná, un seminario donde siempre estuvo ese seminario conectado a la base aérea de Paraná y a lo más conspicuo de la extrema derecha fascista de algunos sectores de la clase alta argentina. Ese seminario proveía de elementos pseudointelectuales algunas de las publicaciones del fascismo argentino, como la revista Cabildo, y el antecesor de von Berning, que era otro capellán del ejército que murió, Monseñor Bonamín, que hubiera sido enjuiciado de la misma manera que von Berning. Ahora, ¿por qué razón estos capellanes del ejército son enjuiciados y en el caso de von Berning condenados? Porque los escasos sobrevivientes de los campos de concentración dan cuenta y testimonian así de que von Berning o algunos otros sacerdotes deambulaban por los campos, estaban enterados, le sacaban informaciones a los secuestrados sobre pretexto de que iban a avisar a sus familias. Es decir, había un cúmulo probatorio muy alto. Eso es un tema de direccionalidad individual, ¿verdad? Porque el derecho penal no es colectivo, salvo algunos tipos muy especiales, como el homicidio en riña, pero bueno, no es el caso. Pero no podemos enjuiciar a una institución entera, más allá que se la enjuicie moralmente, pero penalmente tenemos que identificar sus actores. En la Argentina, y tú lo sabes, en la Argentina la cúpula de la Iglesia Católica fue no solo contemplativa, elástica y flexible, fue cómplice. Acá se vivió una verdadera cruzada entre el bien y el mal. Acá eran los procesos inquisitivos. Había que matar el cuerpo para salvar el alma. ¿Sí? Entonces, la Iglesia, como órgano de una presunta espiritualidad, jugó un papel tremendo. Yo he estado varias veces en Chile, es un país que, no porque estés aquí, sino que es un país muy, muy caro, muy querido para mí, y la Iglesia tuvo otro papel, como estuve con la gente de la Iglesia en Guatemala, que también tuvo otro papel, o ni se diga en El Salvador, ¿verdad? Pero tenemos un solo condenado que es von Berning, y creo que podríamos llegar a tener más. Bueno, muchas gracias, señor vicegobernador Oscar Blando. Gracias. Los invitamos a quedarse a la mesa siguiente, que va a comenzar en instantes. Gracias. Gracias a ustedes.